Se me olvidó. Ahí sí, cierto. Bien, gracias por la anotación, porque finalmente esto es lo que voy a subir allá al Cintia, si Dios quiere. Entonces, bueno, afectan la operación, ¿cierto? Estas decisiones de localización. Naturalmente, si yo estoy mal localizado, pues voy a incurrir en mayores costos de, por ejemplo, de transporte, ¿cierto? También puedo incurrir en una dificultad de acceso para mis clientes. Pero no solo para mis clientes, sino también para mis proveedores. Naturalmente, además de los costos de transporte, dificultad de acceso para clientes y proveedores, pues también voy a ser tal vez menos competitivo, ¿sí? Que una organización que sí haya tomado en cuenta pues esa localización, ¿vale? Otro aspecto de la localización es que además de afectar la operación como tal, es decir, ya cuando yo estoy en marcha, la organización ya está en marcha, además de eso, lo que vamos a tener es una, eh, ¿cómo decirlo? Un mayor desgaste operativo, ¿ok? Además de afectar la operación en el sentido de que vamos a tener mayores costos, ¿cierto? Tal vez dificultades de acceso, etcétera. También la operación va a ser más desgastante. Y en ese sentido, esas decisiones de localización van a estar muy permeadas por algo muy importante y es, bueno, ¿qué deseo yo priorizar? ¿Qué deseamos priorizar? Algunas veces esas decisiones de localización van a estar, pues, condicionadas no solo al hecho de que tengamos un presupuesto limitado, sino que también a lo mejor usted suponga, cierto, que tenemos aquí, vamos a hacer, inventarme aquí el mapita de Colombia. Esta es la costa norte de Colombia, ahí está. Más o menos ese es el mapa de Colombia, ¿cierto? Y usted tiene una posibilidad de abrir, pues, no sé, sedes en la costa, ¿vale? Por acá en la Guajira, en el Atlántico, en el Magdalena Atlántico, por acá en Cartagena, y por acá tenemos Sincelejo y Montería que están más por acá. Y por acá está Cesárea. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, restricciones de presupuesto, teniendo en cuenta cercanía a materias primas, cercanía a centros poblados, costos de apertura, costos de operación, entre otros aspectos, ¿sí? No solamente eso, vamos a dejar esto abierto porque tal vez hayan factores adicionales a esto que pueden influir, ¿ok? Entonces, podemos analizar, por ejemplo, el caso de ARA, ¿cierto? Que es, digamos, un caso reciente. ¿Cómo toma ARA la decisión de en dónde va a abrir sus tiendas? Naturalmente, esto tiene que ver, ¿cierto? Ellos miran esto
porque ellos no abren esos puntos, esas tiendas, en cualquier lugar, ¿sí? O sea, tiene que haber un mínimo de población en ese lugar para que sea rentable o redituable abrir esas tiendas. También, pues naturalmente, a ellos les interesa estar cerca de los centros poblados, pero también les interesa que esos costos, ¿cierto?, de apertura de esas tiendas sean lo más baratos posible. Encontramos que en cada tienda ARA el máximo de personas trabajando son 5 personas, ¿cierto? Cuando mucho 6, dependiendo de la tienda. Siempre está como el jefe de tienda que no lo ven las personas, pero él está allí. Están 1, 2 o 3 atendiendo y el vigilante el que está en las puertas, ¿cierto? Entonces, todo ese costo de apertura, además de que, esos serían los costos de operación, ¿ok? Esos serían los costos de operación. Los costos de apertura están miremos la infraestructura, ¿qué se necesita para abrir una tienda? Ellos generalmente hacen una gran bodega, ¿cierto? No le colocan muchas cosas estéticas, no se preocupan tanto por eso. Una gran bodega de color naranja y un espacio para ellos descargar y para que a la vez generalmente suele utilizarse de parqueadero para los clientes. Entonces ahí vemos que ellos tienen unos costos de apertura relativamente bajos. Se me fue el cursor. ¿Está? Entonces, relativamente bajos, ¿cierto? Tenemos que tratar de que esos costos de apertura sean tendientes a cero, que el costo de operación también sea lo más bajo posible, pero a la vez queremos maximizar, ¿cierto?, esa cercanía tal vez a nuestros clientes, tal vez a nuestras materias primas, también teniendo en cuenta pues que el presupuesto no es ilimitado, siempre vamos a tener limitaciones de ese presupuesto, entre otros aspectos. ¿Ok? Entonces, naturalmente, ¿qué deseamos priorizar? Algunas veces nos va a convenir más estar más cerca de las materias primas, otras veces va a ser mejor estar más cerca de los clientes finales. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué nos conviene más, qué es más importante para la organización. ¿Debería yo priorizar la localización de esos nuevos centros o debería yo priorizar eh, pues dentro de esa toma de decisiones, ¿debería yo priorizar en la localización de esos nuevos centros el cliente o el proveedor? ¿Qué es más sencillo de gerenciar? Y es ahí donde vamos a tener varios métodos para poder tomar esas decisiones. El problema de localización, ¿de qué se trata? Generalmente vamos a tener un conjunto de localizaciones candidatas, ¿vale? Un conjunto de localizaciones candidatas, cada una con sus pros y sus contras, ¿vale? Y debemos optimizar, eso es lo que tenemos, debemos optimizar algún criterio. Como les decía, podríamos, por ejemplo, maximizar esa cercanía a centros poblados o a la demanda, ¿sí? Por ejemplo, maximizar o minimizar costos de apertura. Esta decisión puede verse influenciada también por esos criterios de optimización o también por limitaciones propias del problema. ¿Cómo así? Por ejemplo, puede estar influenciada por legislaciones. Por ejemplo, hay algunos municipios,
¿sí? Que contemplan algunas exenciones tributarias o que contemplan algunos estímulos tributarios, ¿sí? Para que las organizaciones vayan a esos municipios y creen, pues, puestos de trabajo, ¿sí? Hay un caso muy famoso y es el caso de Manaus. Vamos a ponerles aquí el ejemplo. En Brasil. Manaus es la capital del estado de Amazonas, en Brasil. Ustedes saben dónde queda, ¿cierto? Queda, para que se ubiquen, esto es Sudamérica, tiene más o menos esta forma. Y por aquí está el río Amazonas, por aquí sí. Y ese tiene unas ramificaciones por ahí, pero es básicamente este el río Amazonas. ¿Ok? Y Manaus está por aquí así. ¿Ok? Está bien dentro de la selva amazónica. Como lo ven, naturalmente, ahí los costos de apertura, pues creo yo que no siguen esta regla, ¿cierto? El costo de operación, bueno, ahorita vamos a hablar de él. Cercanía a centros poblados, pues por ahí no hay más ciudad poblada que el mismo Manaus, ¿sí? La ciudad más cercana a Manaus creo que es Leticia y está lejísimo también, que ya quedaría acá en Colombia, ¿sí? Digamos que queda aquí Leticia. Bueno, aprovechemos que tenemos el internet y que estoy proyectándole y les muestro. Entonces, podemos observar aquí en el mapa. Vamos a ver la capa. Vamos a ver la capa. Miren, miren cómo es. Aquí está Manaus. Vean que el estado de Amazonas es incluso más grande que Colombia mismo. El estado de Amazonas allá en Brasil. Bueno, resulta que hubo un gobierno de allá de Brasil en donde el presidente estaba obsesionado con poblar el Amazonas. Él decía que esto era por un montón de territorio que estaba siendo subutilizado. Y creó unos beneficios tributarios absurdos, absurdísimos, para las empresas que se fueran acá, ¿sí? A montar plantas de producción aquí, en medio del corazón de la selva amazónica. Miren que los centros poblados, miren que esto es puro parque nacional, ¿sí? Y aquí las ciudades no tienen más de cientos de habitantes, tal vez máximo miles de habitantes, no tienen muchos. Y son centros urbanos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces, esos beneficios tributarios que, como les decía yo, pueden influenciar en las decisiones de localización, precisamente, ocasionaron una avalancha de organizaciones. Por ejemplo, aquí hay una planta de Procter Gamble, lo que hacen es Head and Shoulders. Tienen planta aquí. Eh, los de Colgate tienen planta aquí, Unilever. Hay creo que también unas ensambladoras de vehículos aquí, solo por el hecho de aprovechar el beneficio tributario. Sí. Eso trajo también unas consecuencias negativas, así como hablábamos de la industrialización, ¿cierto? Y de todo lo que pasó en en esa transición entre la manufactura artesanal y la manufactura en masa, pues eso me imagino que sucedió aquí también de forma acelerada, ¿sí? Eh, pues trajo unos problemas ambientales bastante considerables. Es un caso muy sonado en la literatura precisamente porque fue una decisión política la que ocasionó esa industrialización de Manaus. Hoy en día Manaus, bueno, tiene una economía, pues, sí,
basada en esa industrialización, muchas organizaciones, después de que, bueno, gobiernos posteriores quitaron esas exenciones tributarias, pues tuvieron que salir de ahí porque no les era rentable. Ustedes imagínense lo difícil que es, ¿cierto? Sí, transportar, miren la escala, transportar mercancías de Medellín acá a la costa es difícil por las carreteras. Ahora imagínense, además del estado de las carreteras que es deplorable en esta parte de Brasil, esta parte es muy pobre, la parte norte de Brasil, los estados ricos están por acá abajo. Entonces, eso, el estado de las vías es deplorable y además las distancias son gigantescas, ¿sí? Estamos hablando que, miren que por ejemplo para ir de Manaus hacia la próxima capital de algún estado, que es Belén, en Pará, ¿sí? Pues miren toda la distancia que hay que recorrer, es gigantesca, ¿sí? Entonces, hay que tomar esas decisiones de localización de forma que pues dicen, ¿no? A optimizar el criterio que debemos tener. También, naturalmente, hay que aprovechar esos beneficios tributarios y esos estímulos, pero pues hay que también tener en cuenta los posibles efectos a futuro de esas decisiones. Entonces, naturalmente, estas decisiones son de carácter estratégico. Acuérdense de la jerarquía de decisiones, tenemos decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Estas son de orden estratégico. Y como les decía, legislaciones pueden afectar. ¿Qué otra cosa puede afectar? Pues naturalmente esa cercanía, ¿cierto? A, a los objetivos. Cercanía a los objetivos. ¿Cómo así cercanía a los objetivos? Nuevamente, ¿qué me interesa a mí priorizar? ¿Qué deseamos priorizar? Deseamos priorizar el acceso a las materias primas, el acceso a los centros poblados. Tal vez me interesa por mi carácter de exportación estar cerca de acá de los puertos. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Sí? Naturalmente, esas prioridades las vamos a tener que evaluar de forma objetiva, ¿ok? La evaluación tiene que ser objetiva. Y esa evaluación objetiva va a estar influenciada por todos esos factores. Entonces, uno de los métodos que vamos a ver para este problema de localización se denomina método de los factores ponderados. Entonces, yo lo que tengo que hacer es listar cuáles son mis factores, ¿sí? Les doy unos pesos y de acuerdo a cada uno de esos factores tomo a esas localizaciones candidatas, estas de aquí, ya me embarré. Tomo esas localizaciones candidatas y les doy calificaciones. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa estar muy cerca de los puertos, por ejemplo, el caso de aquí ya las embarqué. El caso, por ejemplo, de Barranquilla, ¿cierto? Va a tener una mayor ponderación. El caso de Cartagena va a tener una mayor ponderación y estos dos, pues no tanto, ¿ok? Ahora, me interesa estar cerca del agua dulce. Estos señores, pues, tal vez Cartagena no esté tanto, Barranquilla tal vez un poquito más, ¿cierto? Y así. Las